Ya, bueno, amigos, buenas noches. Mi nombre es Omar Gutiérrez y mi canal es las iniciales de mi nombre y apellido es o.g.a.perú. Recién estoy incursionando en el tema de YouTube por el tema de la actualidad que está pasando en nuestro país y quisiera aportar para poder elegir en el bicentenario un mejor presidente, ¿no? Disculpen la forma y espero mejorar cada día para poder darles una buena información o una verdadera información con buenos análisis, ¿no? Miren, este programa, mis programas, lo que voy a hacer va a estar señalando el pasado y la actualidad del país, de este hermoso país que tenemos, ¿no? Y poder ayudar a entender a los jóvenes, mayores y en general a todos, ¿no? Que quieran entender que un país con democracia, queremos un país con democracia, que en este país no lo tenemos. Y un punto importante en el que puedo decir que no lo tenemos es que en un país con democracia no deben de existir los monopolios ni los oligopolios, ¿no? Entonces, y aquí sí existe. Entonces quiere decir que no existe la democracia. Y democracia son la unión de dos palabras griegas, ¿no? Disculpen, les voy a dar mi opinión, ¿no? Demos significa pueblo y kratos de Kracia significa gobierno. ¿Y el gobierno quién es? El gobierno es el pueblo. Entonces, democracia es el poder del pueblo. Y muchos no lo entendemos así y dejamos que pase todo lo que está pasando hoy en día. Una pequeña definición de la democracia es: la democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y aquí el pueblo no está cumpliendo su rol, no está cumpliendo el papel que debe de cumplir en una nación, en un país, ¿no? Entonces, acá les muestro, por ejemplo, una entrevista al ya presidente, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Al señor Sagasti, y lo primero que hace como gobernante, ¿no? Porque ya es presidente, es rendir cuenta a los medios, como todos los anteriores, ¿no? Con ese señor periodista, ¿no? Que le hace la agenda. Hay que analizar bien este video. Y es otra cara del señor Sagasti, ¿no? Analícenlo bien, porque yo lo he escuchado en el Congreso con su mensaje, ¿no? Alentador, pacífico, ¿no? Y después en el Palacio de Gobierno igual, ¿no? Que emociona a cualquiera, ¿no? Pero miren cómo ahora analiza, explica y quiere aplicar cosas ya como presidente. Y es muy lamentable. Ahí les pongo para que puedan ver. Y desde mañana el presidente de la República está con nosotros. Señor Sagasti, ¿cómo le va? Felicitaciones por lo obtenido hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime. Lo que creo que hay que es felicitar al Congreso por la manera en que ha podido conducirse ese proceso y a mí, en el caso mío, más que felicitaciones, es simplemente recibir los buenos deseos que me han hecho llegar muchísimas personas, conociendo la difícil tarea que tenemos todos los peruanos por delante y en la cual haré lo mejor posible por responder a estos desafíos y salir adelante.
adelante. Ciertamente. En primer lugar, señor Sagasti, aquí hemos comentado al inicio del programa que los ejes fundamentales de su gobierno, que comienza desde... Disculpen un ratito. Desde mañana, debieran ser retomar la estrategia de la pandemia, seguir con el rescate de nuestra economía y garantizar elecciones limpias, libres y transparentes. Creo que no cabe un tema adicional. ¿Coincidirá usted conmigo? Mire, yo creo que esos son los tres temas principales, definitivamente, pero sí creo que hay espacio para algunos temas más. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la lucha anticorrupción. Ajá. Yo creo que tenemos en el Congreso y toda la ciudadanía tiene que estar atenta a eso, que debemos continuar luchando de una manera decidida y frontal contra la corrupción, esté donde esté y en cualquier forma que asuma. Eso yo creo que es una demanda ciudadana. Y luego, la última tarea... A ver, hacemos una pausa acá. Es la misma forma en cómo han sido los anteriores, ¿no? Presidentes, ¿no? Se agarran del tema de la corrupción. Ya sabemos que aquí está todo podrido, lleno de corrupción. Desde un mercado hasta lo más alto. Poderes. Todo está lleno de corrupción. Y nos quiere vender el mismo cuento, ¿no? Como para que nosotros, o para que la gente caiga de nuevo, ¿no? Ahí le mando el video. Que no es una tarea que se va a completar durante este periodo, pero sí es una tarea que puede ayudar al próximo gobierno. Es decir, sentar las bases, dar los lineamientos, identificar las líneas maestras de lo que habría que hacer en el bicentenario de la independencia. Y para eso tenemos el esfuerzo que se ha venido haciendo con el apoyo y la coordinación del Acuerdo Nacional sobre algunos ejes estratégicos para el bicentenario. Entonces, sí, los tres primeros desafíos son los centrales porque nos afectan directamente a todos los peruanos, pero el luchar contra la corrupción por un lado y el crear las condiciones para que el próximo gobierno empiece nuestro tercer siglo de vida independiente con buen pie son dos tareas adicionales. Nosotros tenemos información de muy buena fuente que en estos momentos hay ministros que continúan despachando como si nada. Bueno, el tránsito estatal y burocrático debe continuarse, pero en lo más mínimo, es decir, no deben haber grandes proyecciones, sino firmar papeles a lo mucho y que el aparato estatal siga funcionando. Pero existen ministerios donde aún los ministros están despachando, incluso algunos están planeando actividades. A ver, ahí hacemos otra pausa. Ahí se dan cuenta cómo el periodista cuida sus intereses de sus jefes, de los medios de comunicación que gobiernan y ponen congresistas y ponen presidentes. Se dan cuenta cómo está preocupado, que él mismo lo dice, ¿no? Que hay ahorita ministros en transición que todavía están ejerciendo y firmando papeles, ¿no? Entonces él lo que quiere es que no choquen con sus intereses de los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí le sigo haciendo ver el video. Información de buena fuente. Nuevos viceministros que ni siquiera llegaron a ser nombrados están en los ministerios trabajando como si nada. Ciertamente estamos desde aquí muy alertas. ¿Usted sabía de esto? ¿Y qué se va a hacer? Mire, tengo muy pocas horas de cargo de presidente del Congreso. Nuestra tarea central en estos momentos ha sido, en primer lugar, conversar con los jóvenes, informar cuáles son nuestras ideas y planteamientos a la ciudadanía. Han sido visitar a los heridos que están en el hospital, en la AISA, para darles confort a ellos y poder escuchar de su voz y de sus familiares los problemas que enfrentan y asumir
asumir, como lo haremos mañana, la responsabilidad que tenemos que asumir como Estado. No ha habido mucho tiempo para más, pero lo que le puedo decir es lo siguiente, ya en base a un poco de años de experiencia, de ver desde fuera mayormente cómo funciona el aparato estatal. El aparato del Estado no puede detenerse. Hay cosas que tienen que continuar y trabajar continuamente, si no, llegado un momento que se anticipa un cambio, todo se paralizaría y no sucedería nada. Entonces, yo creo que hay que continuar trabajando. Lo que no hay que hacer es introducir medidas de política o tomar decisiones de fondo, y menos aún cuando esas decisiones de fondo que alteran alguna norma legal o otorgan un privilegio o dan algún permiso, se otorguen a entidades o instituciones que de alguna u otra manera tienen vínculo con el viceministro o el ministro. Perdone usted la premura por lo que le voy a preguntar, pero también comprenderá que hemos vivido, el país, digo, una semana, días, horas aciagas, oscuras. ¿Ya tiene usted una terna, cuando menos, de quién será el premier? Mire, tenemos varios nombres. Desde el primer, nunca hay que adelantarse a los hechos. Yo creo que una cosa es mirar al futuro, planificar, pero ya llegar a los detalles de una terna o algo así, sin haber realmente recibido un mandato claro, creo que es un poco apresurado y hasta quizá pretencioso. En este momento lo que estamos haciendo es consultando con muchísimas personas. En primer lugar, hemos definido perfiles, estamos en el proceso de definir perfiles, queremos que sea un... A ver, quiero ponerle una parte muy importante. A ver, un ratito, déjame adelantar. Está aquí. A ver. Esta naturaleza es la que podemos, sin mucho costo, pero con el esfuerzo y el tiempo, abrir esos canales que tantas falta nos hacen de comunicación y de consenso. ¿Usted reorganizará con el ministra del Interior que... Aquí. Quiero que escuchen esta parte muy importante, porque ¿cómo le dicen el periodista al presidente? O sea, es un periodista que está hablando con el presidente, con el primer, es jefe supremo de una nación, ¿no? Entonces, y para mí es muy respetuoso este periodista, no tiene, pero vamos al presidente que se deja, porque ya es presidente, ¿no? Lamentablemente, para mí. Mire cómo le dicen qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y escuchen lo que responde el señor Sagasti, porque desde su propia boca reconoce que Julio Guzmán, el candidato de su partido, y él son los primeros que salen a marchar, salen a invocar, son los primeros agitadores y son parte de la culpa de los 2 jóvenes que han muerto. Y no dice que los medios también lo fueron. Escuchen. Designe la estrategia policial que, luego de los hechos de excesos y abusos ya conocidos, no vuelva a llevarnos a escenarios trágicos con la muerte de Inti y de Brian, teniendo en cuenta además, como presidente de la República, cargo que asumirá mañana, le pedirá perdón en nombre del Estado a los deudos, a los heridos. Aún quedan pocos jóvenes desaparecidos que en estos 6 días en estos 6 días previos, sintieron que su policía los maltrató injustamente. Mire, estoy convencido y creo que el Estado le debe una disculpa, no solo a los jóvenes, sino a la ciudadanía en general, por la forma en que se trataron estas protestas, en su gran y prácticamente pacífica totalmente. Hemos escuchado testimonios, hemos visto videos de valerosos reporteros que, arriesgando su integridad personal y en algunos casos han recibido ellos en ese sentido. Miren un ratito, él ahí avala el señor Sagasti se refiere a
a los videos que muestran los canales convencionales, pero no que captan imágenes que les convienen, porque ellos son los mismos que agitaron todas las manifestaciones. Entonces, pero no se refiere a otros medios alternativos que hay en internet. También he visto un canal nuevo, no quiero decir su nombre, pero comienza con W, y sacan imágenes de todo lo contrario que dice el señor Sagasti, ¿no? De manifestantes que van en contra de la policía, que agreden policía. Entonces, un presidente no puede, tiene que ser imparcial, no puede ser parcial al opinar, al decidir, al ejecutar, ¿no? Y miren qué inclinado está ese señor, parece como si estuviera jugando así en pared, ¿no? Hablando en términos futbolísticos, con los medios de comunicación, ¿no? Es distinto este señor Sagasti a ese señor que dio los mensajes en el Congreso y en el Palacio de Gobierno, ¿no? He recibido los ataques directos y me solidarizo con ellos y con la profesión de los periodistas que nos han hecho ver en vivo y en directo y en nuestros propios ojos estos excesos. Al mismo tiempo, también yo estuve en la marcha, en la primera marcha en la Plaza San Martín, caminé un cierto tiempo con los jóvenes. Dicho sea de paso, yo creo que era el único adulto mayor, habríamos 2 adultos mayores en varias cuadras a la redonda, pero como siempre me ha gustado decir, yo creo que hay jóvenes de todas las edades, ¿no? Y en ese sentido me siento jóvenes con ellos. Pero miren, lo que hacía es cuando salía yo ya de regreso y veía los piquetes de policiales con mis jóvenes colegas que me acompañaban, me acercaba donde ellos y les decía: oficial, muchas gracias por protegernos. Asuma usted esta responsabilidad de una manera adecuada. Y gracias, diciéndoselo a todos los oficiales, porque es también importante reconocer de que ellos están haciendo una labor, en su mayoría, realmente importante. Lo que tenemos que evitar, como usted bien dijo, son los excesos. Y eso requiere entrenamiento, requiere mejor dirección por parte de las autoridades de la policía, y también requiere que cuando hay personas a quienes sancionar, cuando hay culpas que reconocer, se hagan las investigaciones y las haremos y nos aseguraremos de aquellas personas que han actuado indebidamente, como usted escuchó, yo escuché en uno de los videos a un oficial diciendo: mátalo al otro. Eso no es correcto y eso es lo que hay que sancionar. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer la labor de esos oficiales con los cuales pude dialogar, en los cuales de sorpresa miraban que una persona más o menos mayor, no me reconocieron porque andaba con... A ver, acá un comentario pequeño. ¿Se dan cuenta de cómo ellos se refieren? Es lamentable la muerte de esos 2 jóvenes, ¿no? Yo me pongo de su parte, me duele mucho como peruano, ¿no? Pero no es la única protesta que hubo. En Moquegua, en el Valle del Tambo, en un gobierno de Vizcarra, en el gobierno de Ollanta, en el gobierno de Alan, en el gobierno de Fujimori, también. Y lo más cercano, en el gobierno de Vizcarra, hubo muertos, hubo represión contra la gente y los policías. Y ahí este mismo periodista acaso salió a decir que la culpa lo tiene Vizcarra o su ministro o alguien, no, pero ahora sí hacen todos sus temas a favor de ellos, ¿no? Con mascarillas, me imagino, pero la sorpresa en que un ciudadano venga a agradecerles lo que están haciendo para mantener el orden y la paz. Yo creo que tenemos que abrir nuestras mentes a la protesta pacífica y legítima de los jóvenes garantizada por la Constitución, y también abrir nuestras mentes a la necesidad de mantener el orden público y evitar desmanes que muchas veces son provocados por infiltrados de un lado u otro. Porque habría que ver bien también, y eso ayudaría
Fiscalía en las investigaciones, digo yo, ¿quién fue el que dio la orden de que se endurezca como se endureció la estrategia policial en estos 6 días, sobre todo el jueves y principalmente el sábado, ¿no? ¿Va usted a hacer las consultas necesarias? Definitivamente, todo eso tiene que ponerse en conocimiento de la ciudadanía. Yo creo que todos tenemos que entender eso con toda claridad. Y aquí nuevamente yo creo que lo que ha habido durante los últimos meses también, quizá con toda esta situación de caos, no ha habido una dirección y orientación lo suficientemente clara, con un camino señalado, no solo en el Ministerio del Interior, Jaime, sino en otros ministerios. Yo creo que es hora de dar señales. Señales claras de lo que queremos hacer en medio ambiente y desarrollo, la protección de las áreas naturales, que tenemos que pensar claramente cómo vamos a desactivar conflictos sociales y buscar la paz en los lugares en los cuales hemos tenido conflictos por actividades productivas. Sabemos que no vamos a poder solucionar todo en unos pocos meses, claro. Y más aún, porque tenemos un proceso electoral a 5 y ahí empieza el proceso de transición. Pero nuevamente el punto que le decía al final, añadiendo a sus 3 puntos, es sentar las bases para el futuro, para un gobierno mucho más ordenado, mucho más organizado, y hacer que empecemos. Aquí escúchenlo al señor Sagasti diciendo que va a dejar sentado para el siguiente gobierno, y lo que viene es lo más grave que lo he escuchado decir, y me siento, no sé, indignado con lo que ha dicho, porque es terrible. Ahí le dejo para que escuchen. El tercer siglo de vida independiente como un país más calmado, más tranquilo y con una visión de futuro. Ingresa además usted al gobierno con arcas vacías y eso va a hacer bailar con la más fea. ¿Cuál va a ser su posición, por ejemplo, respecto a proyectos de la AFP, liberar los fondos, la ONP? ¿Tiene usted ya una posición marcada? La ha ido expresando en los debates parlamentarios, ciertamente, pero ahora desde la presidencia es otra cosa. Ahí, miren, un ratito ahí se va a pronunciar sobre lo de la AFP. Yo les comento, yo soy uno que está en la AFP, un ex aportante. No aporto más de 11 años. Y yo he seguido todas las sesiones en el Congreso, en las sesiones de economía, de presupuesto, de defensoría del pueblo. He seguido varias, y cada vez que intervenía el señor Sagasti, siempre a espaldas del pueblo y de la gente de la ONP y de la AFP. Y miren lo que dicen, escuchen, mejor dicho. Usted dice una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Así es. Desde el Ejecutivo tendremos que ver eso con la responsabilidad que exige el manejo de la hacienda pública. Desde el Congreso podemos plantear pedidos, hacer reclamos, vociferar y gritar la plata de los pobres, ladrones, etcétera. Eso no ayuda en nada. Si no hay propuestas concretas de cómo se puede aliviar, cómo se puede ayudar a las personas ahora, sin destruir, por ejemplo, el sistema previsional, del cual dependen más de 650.000 adultos mayores, que dicho sea de paso, no tienen ya ninguna otra posibilidad de generar ingresos, porque no van a seguir trabajando. Entonces, lo que va a haber que hacer desde el Ejecutivo es examinar todas estas demandas con serenidad, tranquilidad, no engañar a la ciudadanía, explicar mejor las cosas con claridad, hacer frente a esos arrebatos que tratan de confundir, y en algunos casos confundir sabiendo que lo que están planteando no se puede hacer, porque no son personas que desconozcan esta situación. Entonces, lo que va a haber que hacer es un ejercicio claro de decir, miren,
el presupuesto de la República es muy austero, va a crecer solo en 3.5% en un momento en el cual la recaudación fiscal se ha venido abajo. Ahí hago una pausa. Acá miren lo que, o escuchen lo que dice el señor Sagasti. Es algo muy grave, muy grave. Les explico qué es. Por ejemplo, el expresidente Vizcarra, en época o temporada de pandemia, endeudó al país con 11.000 millones de dólares del Banco Mundial, no, del Fondo Monetario Internacional. Y nadie salió a reclamar eso. O sea, eso para esos jóvenes que salieron, o toda esa gente que salió a reclamar por Merino, que no lo defiendo, no salió a reclamar. Es como que no, parece que no les interesa eso. Y eso es muy grave, porque esa deuda no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Pero escuchen ahora a este señor con cuánto piensa endeudarnos. Miren, escuchen. En 30%. Vamos a tener que endeudarnos en más de 30.000 millones de soles para poder cubrir el presupuesto y el servicio de la deuda que contraímos anteriormente. Entonces va a haber que ser muy cuidadoso, priorizar las necesidades de quienes realmente lo necesitan y desgraciadamente explicar de que muchas demandas quedarán insatisfechas, nos guste o no nos guste. Eso es mejor. No podemos hacer milagros. Decirlo anticipadamente, ¿verdad? Ya. Y ahora se dan cuenta, y mire qué contento se puso el periodista. Uy, y eso es mejor, y es mejor anticiparlo, o sea, como para que nadie se queje, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Han escuchado lo que ha dicho? Se piensa endeudar con 30.000 millones de soles más. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que este señor no tiene experiencia en gobernar y dirigir a un país. Y la gente está contenta, eso es lo que han salido a marchar. No tiene otra forma, hay otras estrategias. Les comento, en Ecuador, Lenín Moreno quiso salir a dar un préstamo del Fondo Monetario Internacional y la gente de Ecuador salió a protestar. Creo que fue el triple o el doble de gente que salió en estas últimas marchas. Y le hicieron retroceder al presidente. ¿Por qué salió la gente de Ecuador a reclamar? Porque sabían que se iban a endeudar y esa plata no lo paga él, no lo pagan los ministros, no lo pagan los periodistas, lo pagamos todos nosotros. Entonces yo creo que amigos deberían de analizar muy bien este video y denle like a lo que les gusta y si se quieren suscribir, a buena hora. Y espero que salgan a reclamar, ¿no? Porque es muy grave lo que dice el señor. Gracias, buenas noches.